Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Maravillosamente bueno. No sé si lo que voy a hablar sea lo que usted espera, pero creo que es tal vez lo que a alguien como yo más le está quemando el corazón. Y creo que es por causa de lo que Dios está tratando. Hace unos, que pueden ser 2008. ¿Hace cuánto? 17 años atrás, mientras yo estaba predicando en la iglesia, haciendo un llamado a las mujeres de Dios, yo sentí que en ese momento yo me iba a morir. No podía respirar. Los músculos del pecho no me funcionaban ni para inhalar ni para exhalar. Al menos pensé, Señor, permíteme morir con las botas puestas, con dignidad. Hice una seña a mi hijo mayor, Pablo. Le dije, Pablo, no puedo respirar. Sácame de aquí. No, a él no. A él le dije, hazte cargo de esta reunión. Y le pedí al profeta Eric, al Pizar, que me sacara de ahí y me llevara a la oficina. Ahí estaba una joven, curiosamente, esperándome, que se estaba graduando de médico y quería un consejo para ver a dónde ella iba a hacer su especialidad, o más bien su trabajo social. Entonces aprovechamos para que me viera y ella sorprendentemente me dijo, apóstol, usted no tiene nada. Y yo le dije, ¿cómo que no tengo nada si me estoy muriendo? El tiempo pasó y no me moría. Por lo tanto, Pablo llegó a ver qué pasó y me llevó a la casa. Ahí estaba mi esposa, que sabía más o menos lo que estaba ocurriendo. Me quedé en la sala sentado porque no podía tomar otra posición, porque me afectaba tragar. Al rato de estar ahí, ella discernió que no me iba a morir y por lo tanto se fue y me dejó solo, pensando que posiblemente Dios quería hablar conmigo. Me pidió solo que qué quería, si las cortinas cerradas o las cortinas abiertas. Entonces yo le dije, quiero las cortinas cerradas y sin luz. Y mientras yo me quedé allí, en un momento determinado, yo sentí que alguien entró al cuarto. La sensación que tengo, y soy muy, discierno muy fácilmente cuando es Dios o cuando son espíritus. Y yo entendía que era Dios mismo que me estaba visitando. Caminó el Señor hacia donde yo estaba, se detuvo. Yo no lo estoy viendo, solo estoy percibiendo que está ahí. Y entonces yo le pregunto, sin palabras, de aquí para allá, Señor, ¿me voy a morir?
De allá para acá, sin palabras. No, hijo, no te vas a morir. De aquí para allá. ¿Y por qué estoy así? De allá para acá. Porque de la única manera en que puedo hablar contigo, con tu agenda tan ocupada, es sacarte de todo. Y entonces yo pregunto, ¿y de qué quieres hablar conmigo? Y él dice, no, yo no soy el que quiero hablar. Eres tú el que quiere hablar. Y entonces dijo, desahógate. Y yo no sabía la presa que yo tenía. Ahora hago un resumen, yo no quiero ofender hoy a nadie, pero todo el que se ofende en mi país dicen que al que le cae el guante que se lo plante. Y Bob Nichols, mi amigo, dijo que solo se ofende el que se puede ofender. Y si alguien se ofende, es porque hay iniquidad en su corazón. Entonces, para ese momento, yo llevaba un poquito más de 30 años predicando. Ahora tengo casi 48. Pero fue tan intenso todo lo que viví. En televisión, en radio, en cruzadas grandes, pequeñas, en las conferencias más importantes, tanto a nivel latinoamericano como a nivel de otros continentes. Me senté al lado de los ministerios más extraordinarios, o entre comillas, los más grandes. Morris Cerullo, Benny Hinn, Schambach, Oral Roberts. Y paré de contar. Vi a todos, los oí a todos, comí con algunos, los oí charlar, hablar, y aún los más modernos cuyos nombres prefiero no decirles para no darles ni un ápice de gloria. Y había absorbido tanto de aquellas relaciones, de oírlos hablar de sus zapatos, de sus trajes, de sus relojes, de sus carros, de las ofrendas que les dan o que piden, de los hoteles donde estuvieron, de las casas que tienen. Los oí hablar de todo. Yo también tengo mis carros, yo también tengo mi casa, yo también tengo mis relojes. Pero no es lo mismo tener y hablar con humildad que creer que lo que tienes te da el derecho de ir más allá de la humildad con que Jesús se movió en la tierra. Pero yo había absorbido, los vi tratar a la gente, los vi demandarle a la gente, los vi ofender a la gente en nombre de la ministración o de la unción o de sus ministerios. Y tenía una presa ahí. Y le dije, bueno, Señor, está bien. Estoy harto de los predicadores, de este y este y este tipo. Estoy cansado de seguirme sentando a la mesa con ellos, de oírlos hablar de ofrendas y de lo que piden, porque yo le dije, tú sabes, hasta el día de hoy, tú sabes que yo nunca le he pedido a nadie una cantidad por predicar. Yo personalmente creo que el día que yo lo haga, ese día yo soy un miserable. Porque el que le pone precio o tarifa, lo que hace para Dios, ya determinó el nivel de honra con que honra al Dios eterno y su palabra. Y lo que yo predico es tan elevado, puede producir tantos milagros si Dios quiere,
que qué precio le vamos a poner. Y entonces le dije, Señor, la verdad, estoy cansado de viajes, estoy cansado de maletas, de aeropuertos, de migraciones. Al día de hoy, solo para que usted sepa, como un detalle, en 44 años de viajar sin parar, me he subido en más de 4,000 aviones y he estado en casi 90 naciones y algunas las he visitado más de 100 veces. Como aquí hoy, estoy en mi viaje 146 a Honduras. Y todavía me piden cosas para entrar. Hojas de delincuencia, QRs, deberían dejarme entrar ya. Ya soy nacional. Y entonces le dije, yo estoy ya cansado. No quiero probar más comidas de cada ciudad. Yo con mi gallo pinto y mis huevos fritos y mi baleada, aleluya. Entonces le dije, estoy cansado de todos los postres que hay que probar. Le dije, yo quisiera volver a ser como el muchacho de barrio, a quien nadie invitaba, porque nadie lo conocía. Y predicaba donde le daba la gana. En el parque, en el bus, así me mentaran la madre o me escupieran, igual le daba. Lloviera o no lloviera. ¿Por qué no me dejas volver a ser como el muchacho de barrio? Y él dijo, solo tienes que hacer una cosa. Cierra tu agenda por un tiempo. Y dile a todos que no vas a volver hasta nuevo aviso. Me pareció excelente. Y usted sabe la historia porque la conté aquí, pero esta no es la historia que estoy contando. Ese es el punto de partida. Entonces me aventuré a decirle a mi esposa, yo quiero ir a algún lugar donde nadie me conozca. Donde nadie me conozca, hermano. Porque usted se mete en una piscina y cuando sale, hay gente diciéndole, ¿me podría orar? Va al supermercado y la cajera dice, ay, ¿usted puede orar por mí? El problema es que si usted ora por ella, se cae de cabeza y el guarda cree que usted lo está asaltando. Entonces ella me dice, Japón. En Japón nadie te conoce. Me parece bien. Buscamos un contacto. Y yo le dije, hermano, solo que nos reciba en el aeropuerto y nos lleve a un hotel y olvídese de nosotros por no sé cuántos días. Cuando llegamos a Japón, yo estoy deseoso de llegar a un lugar donde nadie me conozca. Después de llegar a Tokio, fuimos a otro lugar. Y cuando salimos del aeropuerto, abren la puerta así, hay 100 hermanos con unas pancartas esperándome que decían, bienvenido al Japón, apóstol Ronnie Chávez. Y se desprende uno corriendo, que me imagino yo era el pastor, y me abraza y me dice, papá. Entonces yo vuelvo a ver a Lía y le digo, yo por aquí nunca vine, este no es hijo mío. Y la siguiente cosa que dice, papá, no se enoje, pero le hicimos una agendita. Hermano, si ella no me detiene, le meto mano al gañote. Terminé predicando a los franceses, a los japoneses sin zapatos, a los brasileros, a los latinos y comiendo sushi, que no es lo que más me gusta.
Pero en una noche de gloria cayó el poder del Espíritu, son todos embriagados, tirados en el suelo. El pastor, como ojos vidriosos, como embriagado, me hacía así, se reía de mí. Y en mi propia cara me dijo, como Obed Edom, como Obed Edom. Y yo entendí el mensaje. Yo tenía que volver a la iglesia y decirles, por los siguientes 90 días, yo solo voy a adorar como el arca estuvo en casa de Obed Edom. No tengo palabras para decirle todo lo que pasó en mi vida, en nuestra iglesia y en nuestra nación y en algunas naciones por esos 90 días, adorando primero y después empezamos a adorar en el día, en la noche, en la madrugada, y aquello fue algo sorprendente. Pero me cambió la vida, hermano. Porque aunque seguí yendo a algunos congresos, seguí siendo invitado a algunos lugares importantes, mi vida cambió. Yo dije, hermano, ahora que lo veo, ya somos dos. Yo le dije a ellos, o me dije a mí mismo, Señor, voy a ir a ellos, voy a estar con ellos, pero no quiero ser como ellos. Y fui hasta que Dios quiso. Hasta que entonces, en otro tipo de experiencia, Dios me ordenó dejar los eventos. Es más, voy a ser franco, ella lo sabe. Al año, yo solo acepto 2 invitaciones oficialmente. Las demás, yo las invento. Una es en Brasil, con un hijo del ministerio, el hermano Yeser, y en La Lima, con la hermana Emma Pinel. Me buscan y me dicen que cuánto quiero, que cuántos boletos, que por qué no voy a ellos. No les digo mucho, simplemente no voy. Porque voy a donde Dios quiere. O sea, Dios me ha puesto a hacer muchas cosas. Proyecto de Activa Naciones, darle vuelta a las naciones, ungiendo, orando. Y cuando usted hace eso, la mayoría de las veces, por no decir todas, usted paga la cuenta. Usted tiene que pagar los boletos, tiene que pagar, o organizarse al menos para que entre todos los que vamos, porque a veces vamos y en 12, 13, 14 reuniones, no hay ofrenda. A veces no son ni cultos, esa no es la meta, es la montaña, es rodear la ciudad, etc. Entonces yo voy ahí. Bueno, déjeme, ya más o menos conoce el contexto. En estos días, Dios me sacó de un valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque mi último viaje a Honduras, en este aeropuerto, casi no puedo entrar. Se me había desarrollado un dolor a la altura de la ingle que venía de la espalda, que cada vez que hablaba y gritaba, el dolor era tan terrible que yo me caía. Entonces yo dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo cumpla mis palabras que le di al doctor Cerulo cuando estaba vivo, cuando él me preguntó en qué empeñará Ronnie Chávez los últimos años de su vida, yo le dije, yo me voy a gastar los últimos años de mi vida yendo a las naciones y hablándole a los pastores y a la gente que hay que volver a evangelizar a los perdidos y hay que volver a orar por los enfermos. Y entonces le dije, si tú quieres que yo vaya por esta avenida, confiando que es el próximo año, porque ahora tengo cosas que hacer que él me pidió, si tú quieres que yo vaya por esa ruta, tendrás que hacer un milagro, porque a como llegué hoy yo no me vuelvo a subir un avión. A pesar de que después que salí de ese aeropuerto tuve que salir, dejar mi maleta ahí
y fue Pablo y Luigi quienes la sacaron y la trajeron, se me pasó. Pero quedé con una inquietud como de alguien responsable. Tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos. No puedo decir, aquí me muero yo. Porque muchos de ellos esperan que yo viva. Entonces me armé de deseos y me fui a hacer exámenes en la espalda, a ver si el dolor que se me venía era de la columna. Y en la columna estaba mejor que algunos muchachos aquí de 20. Me hicieron otros exámenes, hermano, y solo salió un poquito alterada la famosa próstata. Pero la alteración decía algo normal por causa de sus 50 años en el ministerio. Y entonces, siguiendo la pauta, mi esposa rápidamente me buscó una cita que fue milagrosa, hermano, con un especialista, pero imposible de hallar, y ella la halló de viernes para sábado. El sábado estaba yo ahí. Una joven profesional que como radióloga encontró el dolor. 2 hernias, una aquí y otra en el ombligo. Y como a Luigi lo habían operado en diciembre de 5 hernias, por eso canta también ahora. Me fui donde el especialista y en menos de lo que canta un gallo yo estaba mirando el quirófano. Nunca estuve ahí. El hombre que me opera o que va a hacerlo dice, usted vino en el tiempo exacto. Y me dijo, hasta me predicó, dice, los tiempos están en las manos del Todopoderoso. Y me dice después de que ya yo como que me desperté, yo tengo la virtud de que yo me duermo en todo lado, hermano. Solo predicando no. Pero si el predicador no es muy bueno, me le duermo, hermano. Y en lugar de decir aleluya, le hago ronquido. Tengo que tener el cuidado que mi esposa esté al lado para que... Yo no me di cuenta. Pero ahora que me doy cuenta, el hombre está frente a mí diciéndome eso. Y me dice, usted vino en el tiempo perfecto de Dios. Usted ya está sano. Váyase para la casa. En unas 2 horas, coma y póngase a caminar. Y a las 4 horas, yo estaba caminando, sin nada. Y a los 2 días, en la iglesia, predicando. Pero aquella muchacha y lo que hablamos, también parecía que yo podía tener un cáncer de algo. Hasta aquí Dios me ha sacado de tantas y me ha sanado de tantas que a mí el mencionar esas palabras a mí no me produce ningún tipo de temor. Porque mi confianza está puesta absolutamente en Dios. Entonces, por causa de la tranquilidad de mi esposa y todo, que ella siempre está pendiente de mí, gracias a Dios, me fui a hacer una resonancia magnética para ver cómo estaba el arroz. Todo el mundo me decía que no fuera, que aquel se murió en medio camino, que le dio claustrofobia. Y yo hice mi plan. Voy a estar metido en esa máquina 1 hora.
Por lo tanto, voy a decir 1000 veces, Jesús es el Señor. Te adoro, Jesús. Ya lo planeé. ¿Cuántos minutos me llevo? Voy a orar por esto, voy a orar por aquello. Y otro rato, como siempre, me voy a dormir. Oré, canté, confesé el nombre de Jesús y otro rato me dormí. Y salí victorioso. Pero entonces el especialista que iba a interpretar todo aquello era el mejor. Ahí donde viene la cosa. Y el hombre manda su reporte. Y mi esposa, que sabe más que yo de medicina, ella trabajó en un hospital a cargo de un departamento de nutrición del hospital de ancianos, me dice, por lo que veo, pues no tiene nada. Entonces ahí me decidí mandárselo a la doctora. Se lo mando, hermano. Y me manda un correo. Buenas noticias, don Ronald. Usted no tiene ni vestigios de cáncer. Pero con todo y lo que le he dicho, la única cosa que sucedió con este examen y el otro y aquel es que me acerqué un poquito más a Dios, hermano. ¿Cómo lo ve? Y pasó algo que tanto en el quirófano como en la cuestión esa de la resonancia magnética, se me desató una amistad con el Espíritu Santo que yo no tenía. Y desde ahí hasta hoy, hermano, me agarra lloradera cada rato, porque lo siento demasiado cercano, porque siento que me habla como otras veces me habló seguro, pero yo no estaba sensible. Ahora lo que sigue es la parte gruesa para usted. Entonces me voy a Bolivia. Yo regresé el martes en la noche de Bolivia. Una gira. Un país con una dificultad extrema. Lo ha estado casi siempre. Problemas muy serios en la política. En unos días, el 16, 17 de agosto, son sus elecciones presidenciales. Y siempre que llegan las elecciones de ellos, están al borde de una revolución por ciertos personajes. Pero Dios me habla sobre el bendito país. Y Dios me habla de que con todo y todo, quede quien quede, Dios va a encender a Bolivia en el mayor avivamiento de su historia. Y Dios quiere que yo le diga a los hondureños algo parecido. Quede quien quede, hermano y hermana mía. Ya Dios decidió que Honduras arderá en el fuego del Espíritu Santo. Y me voy a profetizar con Pablo, con Luigi. Qué noches, qué reuniones, hermano. Algo extraordinario. Y en una que va y otra que viene, en una ciudad que se llama Cochabamba. Es una ciudad primaveral en el puro centro de Bolivia. Yo empiezo a entender por qué estoy ahí. Y hay dos pastores de muchos años que vienen como muy cariñosamente a mí y me entregan un libro.
que relata la historia de lo que yo había oído pero que no conocía profundamente. Uno de los avivamientos más grandes en el mundo ocurrió en Bolivia. Del año 71 al año 73. Déjeme decirle algo. Habíamos tenido en la historia el avivamiento de Gales, extraordinario en Europa, a finales de los 1800. A principios del 1900, el derramamiento del Espíritu Santo y el avivamiento en la calle Azusa en California. Pero luego ya por los 50, avivamiento extraordinario en Corea del Sur, con Yonggi-cho. En los años 60, el avivamiento en las islas de Timor y en Indonesia. Milagros que usted y yo no tenemos una idea, que están registrados en libros. Yo leí el libro sobre el avivamiento en Indonesia, donde Dios hacía tales milagros por la fe tan sencilla de la gente, hermana, como la fe de los niños. Como decirle que en algún momento se juntaron cientos de personas en Indonesia para tener Santa Cena y no pensaron que llegaría tanta gente y solo tenían una botella de vino. Y dijeron, bueno, el mismo que multiplica el pan es el mismo que está aquí. Entonces, Señor, multiplica el vino. Y el vino se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Aleluya. Y los casi 1000 pudieron participar de la cena del Señor porque encontraron que el Dios de la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo conocí a ese hombre que fue usado en Indonesia. Su nombre es Mel Tari, todavía está vivo. Tiene unos pocos años más que yo. Y nos contó hace un par de años en Perú, oró por mí para que Dios me diera algo más, como hacemos todos. Y me contó qué es lo que pasó para que todo aquel avivamiento extraordinario ya no fuera más. Y después de Indonesia, Dios saltó con su gloria a Bolivia. Y déjeme contarle porque quiero que usted sepa esto para lo que voy a hacer para terminar. Un muchacho de casa que se había vuelto difícil para su familia, porque no estudiaba y no trabajaba, así como algunos costarricenses. Hondureños no, todos son tremendos. Y al final lo mandaron a Estados Unidos a ver si él estudiaba medicina. Estoy hablando de un muchacho de 18 años, que aparte de eso en su juventud nada quería con Dios, por lo tanto se metió en todo tipo de cursos de ocultismo, de los Hare Krishna, de las doctrinas orientales de la India y de todo, y se hizo todo un gurú, un maestro en Norteamérica. Y de pronto le sucede algo, que se encuentra con Jesucristo. Estoy hablando, solo tiene 18 años. Y a los 7 meses de entregar su vida a Jesús, ahora tiene 19. Y Dios le dice, quiero que vuelvas a Bolivia a predicar el evangelio. En una fe de niño obediente, se vuelve a Bolivia, va a los principales líderes de las denominaciones. En ese momento, hermana, no hay templos. Bolivia está declarado en ese momento el país más pobre de Sudamérica. No tienen templos, solo templos católicos. Los templos evangélicos son los más tradicionales y chiquitos. Una cantidad de cristianos mínima. Y habla con los líderes de denominación y ninguno lo quiere apoyar con nada. Más bien piensan que es como un falso profeta.
Y entonces le pregunta al Señor, ¿y qué hago? Él dijo, ve a tus amigos. Y él va a sus amigos. Y comienza por las casas. Y comienzan por las casas. Y se empieza a desatar un despertar espiritual extraordinario. Hasta que con 19 años, Dios le dice, ahora toma los estadios. Habla con sus amigos, un grupo de muchachos de colegio y de universidad. Y ellos piensan que es el momento que él vuelva a Estados Unidos a recoger fondos para alquilar los estadios y provocar reuniones de milagros, porque Dios estaba haciendo milagros en las casas. Entonces, mientras están en esto, él va a Estados Unidos y nadie lo quiere apoyar. Todos le prometen oraciones, pero nadie le da $1. Y le pregunta al Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y Dios le dice, lo vamos a hacer a mi manera. Y los amigos están esperando que él traiga el dinero y él le dice, no traigo nada porque Dios dijo que lo haría a su manera. Y en una de las reuniones de casa, grupos de 12, 15, 20 muchachos, de pronto hay uno de sus compañeros y le dice, hay un vehículo, una movilidad, dicen ellos, del gobierno que viene por ti. Y él cree que entre jóvenes están bromeando con él. Y él dice, ¿es broma? No. Entonces resulta que un presidente de apellido Banzer, que era militar, Hugo Banzer, que había entrado por un golpe de estado, tenía 2 años en el gobierno, entonces lo manda a buscar, porque una persona sumamente querida por él, asistente personal, había tenido un accidente y quedó paralítico de la cintura hacia abajo. Y él va, entendiendo que se la están poniendo difícil, porque el que sana es el Señor, pero va, 19 años, dígale que está a su lado, 19 años. Y entonces, antes de orar por la enfermedad, le dice, el mayor milagro de todos es el perdón de los pecados, porque si Dios te sana y no perdona tus pecados, entonces, y mientras está haciendo la oración del pecador, los que están presentes empiezan a ver cómo los dedos de los pies se empiezan a mover. Y se empiezan a mover las piernas, se empieza a mover su cuerpo y el hombre se levanta, aleluya, ante la mirada atónita de todos aquellos que estaban ahí. Y el milagro ocurre. Ahora escúcheme. Pocas horas después le mandan otra movilidad. El presidente de la República quiere que vaya. Lo recibe el presidente y la esposa. Y le dice, estoy muy agradecido por lo que has hecho por mi asistente, que está muy bien ahora. Y quiero ofrecerte, ¿en qué puedo ayudarte? Y él dice, antes de pedirle, usted también necesita a Jesús. Y la historia dice que ese presidente y su mujer le entregan la vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, después de entregarle la vida a Cristo, el presidente dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y él dice, quiero que me dé todos los estadios de Bolivia. Quiero que me dé una avioneta para trasladarme. Quiero que me dé todas las televisoras y todos los radios, porque en aquel tiempo, curiosamente, no es como ahora. Vea qué equipo de sonido tenemos, hermano. Y las exigencias aún de los predicadores, que hay que estar alquilando mejores equipos. En aquel tiempo cuenta la historia que la gente tenía que llevar sus radiecitos de transistores porque no había sonido y por lo tanto ellos captaban el mensaje por la radio y entre unos y otros lo ponían y toda la multitud escuchaba, aleluya, el mensaje de Dios. Entonces el hombre comienza, estoy hablando del año 71, 19 años, hermano.
al 73, multitudes de 70,000, 80,000, 100,000 gentes. Y en 2 años, Julio César Ruibal conquista con jóvenes su nación. Miles de miles. Y el gobierno de ese hombre, que estuvo 7 años más, lo recuerda la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de Bolivia. ¿Cuánto levantan sus manos? Entonces ahora yo voy a Bolivia, a la ciudad de Santa Cruz, porque el año pasado Dios me llevó a Bolivia y a Santa Cruz en el momento en que se habían encendido los incendios forestales. Habían 60 días que no llovía y empezó a encenderse el campo. Perú, Brasil, todo aquello se estaba quemando, hectáreas, cosechas, animales. Y me piden que yo vaya a la marcha para Jesús en Santa Cruz y en un lugar que es fronterizo con Brasil. Yo voy y cuando yo salgo del aeropuerto, aquello está inundado de humo, todo es humo. No se puede respirar. Yo pregunto, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nos estamos quemando. Y no hay agua, no hay forma. La única cosa que puede ayudarnos es que Dios active la lluvia otra vez. Entonces, cuando Él me dice eso, yo digo, caramba, ahora entiendo para qué vine. Levante sus manos. Cuando tú eres profeta y Dios te ha procesado y te ha hecho, aleluya, entenderlo. Yo sé que yo vine ahí por una multitud, sí, pero yo vine para hablarle a la lluvia de ese lugar y ordenarle que venga sobre Santa Cruz de la Sierra y sobre las hectáreas de terreno. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces en una multitud, en un lugar que tiene un Cristo llamado el Cristo Redentor, que es donde se reúnen para hacer cabildos y para hacer protestas y todo lo demás, un lugar importantísimo. Hermano, yo levanto mi famosa llave, ¿se acuerdan? Y dije, esta llave Dios dijo que activaría nuevas temporadas, así que vamos a ordenarle a la lluvia que venga. Y le dije, y como señal, no solo la lluvia, sino vendrán granizos. Y oramos y se soltó el poder de Dios, hermano. Y si usted va a la historia, los periódicos y todo, llovió tanto que la altura de la lluvia llegaba a las llantas de los vehículos. Y reportaron granizos y hasta los fotografiaron en diferentes lugares. Y el incendio o los incendios forestales se acabaron. Entonces yo estoy ahí, pero no sé qué pasó. Pero ahora que yo vuelvo, me llevan a rodear la ciudad y ungirla, y 5 puntos. Uno es el Cristo Redentor. Y cuando yo estoy ahí orando con ellos, hermano, es como, yo no sé si es como que a usted le abren una pantalla y usted empieza a ver un video. Y es como que yo estoy mirando el video y empiezo a ver una multitud. Y empiezo a ver lo que pasó 50 años atrás, en la que Dios dice, aquí yo activé un avivamiento con Julio, ¿cómo es? Ruibal. Y dijo, diles a ellos que eso fue la gloria primera, pero que vendrá sobre Bolivia la gloria postrera, que será mayor que la primera. Y hermanos, entonces me puse a leer el libro que me regalaron y descubrí quiénes fueron los provocadores de un avivamiento sin precedentes, que las grandes empresas de comunicaciones aparecieron para tomar fotografías. Veo
El libro trae fotografías de periódicos, cómo reportaban, cómo el país entero, por la televisión, por las radioemisoras y por los estadios que consiguieron gratuitamente con un presidente que entregó todo, aleluya. Todo el país fue evangelizado y comenzó el avivamiento en esta nación para la gloria del Señor, aleluya. Pero escucho, ¿quiénes lo provocaron? Muchachos de 19, muchachos de 20, 18, 21, que no tenían preparación teológica, no sabían casi nada de la Biblia. En solo una semana se vendieron todas las Biblias que habían en Bolivia. Y la sociedad bíblica tuvo que mandar a traer a los países vecinos. Bendito sea el nombre de Dios. Un despertar espiritual extraordinario, porque ellos comenzaron a caminar con la fe de los niños. No tenían programa, no tenían predicador, predicaba el que fuera. Comenzaban, sí, pero acababan cuando se acababa. Nada estructurado, nada estereotipado. Los mensajes eran sencillitos. No hablaban de denominaciones, ni organizaciones, ni de cuánto cobra, cuánto hay que darle, cuánto levantan sus manos al cielo. Y hermano, entonces, mi esposa está aquí. Entonces yo soy llevado a lo que mi país vivió, hermano, en los años 80. Pero también el libro dice cómo en unos pocos años Bolivia lo perdió todo. Porque el mismo Julio César, que comenzó todo, fue contaminado por una secta de otro país que le metió un legalismo extremo. Y empezaron a ordenarle a la gente cómo vestirse, cómo no vestirse, cómo hacer. Y fue algo que como que Dios se fue. Y entonces ahora yo soy llevado a los años 80 de mi país, donde yo cerré la década en el 89 con la cruzada de la historia. 150,000 personas en la última reunión. Miles de gentes convertidas, gente sanada. Y el único que contó la historia fui yo. Y un periódico secular que sacó 10 páginas mostrando las fotografías de todo lo que sucedió. Y para llegar ahí, tuve que reunirme con las principales denominaciones. Y ellos dijeron, no vamos a apoyar, no vamos a apoyar, no vamos a apoyar. Y tuve que oír la voz del doctor Morris Cerulo de lo que yo tenía que hacer, alquilar emisoras seculares y antes de predicar, orar por ciertas necesidades para que Dios sanara y pasarlas por la radio, y al día siguiente la gente iba a venir más y más y más, y comenzaron los milagros. Levante sus manitas al cielo. Y entonces comenzamos con unos 7, 8 mil personas. Al día siguiente habían 15. Al día siguiente habían 25,000. El viernes en la noche cerca de 50,000 y cerramos el domingo. Pero eso no fue todo, fue todo lo que pasó antes, todo lo que hicimos antes, todo lo que tuvimos que hacer. No sé si usted puede levantar su mano. Yo sé que en nada menos no es el mensaje que ustedes querían oír, pero es el que tengo en mi corazón. Porque, amado, hoy lo tenemos todo, pero en ese tiempo no teníamos nada, hermano. ¿Sabe cómo predicaba yo? A galillo pelado, decimos en Costa Rica. A voz en cuello, no había micrófonos. ¿Sabe dónde dormíamos? ¿Usted cree que en el Hilton Princess Suite? No, hermano.
en el suelo de las iglesias, en las bancas, y viera qué duras. Y yo agarraba mi saquito de Diolén, no sé si el Diolén aquí era famoso, era una tela ahí que no se arrugaba. Y yo agarraba un ladrillo, hermano, y le daba vuelta con el saquito para tener de almohada. Y el consuelo mío era decir, bueno, al menos tengo más que Jesucristo, porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Los milagros nos ocurrían y le perdimos de vista eso. Entonces uno de los proyectos que tengo es devolverme en el tiempo y escribir los milagros que sucedían y que seguramente ahora estoy hablando de mi país, de Bolivia, porque tengo que hablarle del suyo. Para cerrar con un llamado y una provocación y una, ¿cómo se llama? Un desafío. Yo cuento esto, la gente piensa que es un chiste. No, no es un chiste. Cuando nos casamos teníamos lo básico, lo mínimo. Pero cuando la cuenta de la luz se ponía difícil, yo le ponía la mano al medidor de la luz y le decía, no tengo plata para pagarte, por lo tanto de aquí no te mueves. Y no se movía, hermano. Hoy como tengo plata, lo que cobren lo pagamos, somos gente prosperada. Me salía a la acera donde está el medidor del agua potable y le ponía la mano y le decía, no tengo plata para pagarte, de aquí no te mueves. Y no se movía. Me subí en el único carrito que teníamos porque era de ella, pero cuando uno se casa es una sola carne y un solo carro. Y yo tenía que ir a una ciudad a distancia, 25, 30 kilómetros, y veía el marcador de la gasolina, 0. Yo le decía, tengo que ir a predicar a la Alajuela. Y voy a ir y voy a volver. Y de ahí no te mueves. Y has de creer que pasaba. No se movía. Prediqué en las bananeras un sinfín de veces. Y yo no sé por qué en las bananeras llueve siempre. Y sobre todo cuando uno va a predicar el evangelio se vienen unos aguaceros. Entonces yo me tenía que tirar a la placilla de fútbol ahí y decirle, lluvia, aquí no está Elías, pero estoy yo. Y el mismo Dios de Elías es el mismo Dios mío. Por lo tanto, así como Elías le dijo a la lluvia que se fuera, yo te digo, vete de aquí y no vuelvas hasta que la campaña termine. Hermano, ¿sabe qué pasaba? Se iba la lluvia. Y cuando ya yo iba saliendo de la ciudad en un bus viejo ahí, destartalado, aparecía la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que estaba viendo de la historia es cómo sucedió este avivamiento. En muchachos que no tenían formación, preparación, que confiaban en lo que estaba escrito, que si oraban por los enfermos, Dios los iba a sanar. El muchacho aquel los mandaba a todos, a los paralíticos, a los ciegos. Dicen, hermano, que camiones de gobierno los enviaban a los estadios para echar ahí las sillas de ruedas y las muletas, porque eran dejadas por la gente que era sanada. Los médicos sacaban a todos los enfermos de los hospitales y se los llevaban, y habían lugares donde no había aeropuerto. Entonces el hombre subía en la avioneta y con los recursos del gobierno, la radio, la televisión, anunciaban, Julio César Ruibal va a pasar aquí a tal hora, y se juntaban 20,000, 30,000 abajo, y el tipo desde arriba, mire, lo del aceite no es cosa de Ronnie Chávez, hermana. Parece que el hombre ese se nos había adelantado y soltaban el aceite por la ventana de la avioneta. Y abajo, hermano, los milagros comenzaban a suceder. Y Dios dice, eso no es nada con lo que viene. Y yo estoy aquí para decirle, aleluya, yo creo que el próximo año yo voy a entrar en la avenida de los milagros. ¿Cuántos mueven sus manos? Yo no voy a hacer más cosas como las que hice. Yo voy a entrar, aleluya, a activar los cultos de milagros en todo el continente, porque tenemos que volver a los milagros. Tenemos que volver a predicar el evangelio. Tenemos que volver otra vez, hermano. Y que nos libre Dios de todos esos predicadores
Yo estoy hablando en serio. Yo detesto esas actitudes. Los he visto, los vi. Alguna vez aquí en Honduras, ¿ustedes se acuerdan de Rolando Zelaya? Pastor de una gran iglesia en Tegucigalpa. Hicieron un retiro en un campamento, habían cientos de gentes. Yo enseñé sobre adoración y fue tan poderosa la gloria de Dios que cayó ahí, que terminamos todos tirados en el suelo, hermano, por todas partes, postrados adorando a Dios. Y entonces yo tengo una visión que está plasmada por una pintora profesional de mi país y está en nuestra iglesia. Yo miré un león enorme echado en un campo y a sus patas un cordero blanco. Y mientras yo estaba mirando con los ojos cerrados, oí la voz de Dios que dijo: Ronnie, si tú quieres la autoridad del león, tendrás que aprender a ser un cordero. Porque la autoridad en mi reino no es prepotencia, ni emana del orgullo y de la soberbia, sino de la humildad. Si quieres autoridad, tendrás que aprender a ser humilde como Jesús lo fue. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó del ser igual a Dios, aleluya, y se humilló hasta la condición de hombre y a la condición de vulgar ladrón. ¿Para qué? Para que entonces Dios pudiera cargar sobre él el pecado de todos nosotros, las enfermedades nuestras, y que por su llaga fuésemos nosotros curados. Y por causa de esto, entonces Dios lo levantó de los muertos, aleluya, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe qué es lo que está pasando, hermanos? Que nos hicimos demasiado competentes, nos hicimos demasiados ministros capaces, demasiado intelectuales, demasiado buenos, y perdimos la esencia de esto, la sencillez. Y entonces hemos llenado nuestras iglesias de cursos de todo, en donde el que enseña sabe de todo, pero no demuestra nada. El texto que le iba a leer para terminar, lo tengo aquí. Jesús muere y resucita. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera los demonios. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice el verso 19 del capítulo 16 de Marcos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La conclusión de todo este asunto, yo no sé usted, pero yo voy a volver por la senda antigua. Hermana, yo voy a volver por donde comencé. El lunes en la noche, en Bolivia, en un gimnasio, hermano. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto? Yo calculo que de cada 100 personas que habían varias, muchos cientos, pero yo calculo por lo que vi, que de cada 100 personas que habían ahí, por lo menos 80 eran jóvenes. ¡Qué esperanza, hermano!
Cuando somos muy grandes, lo cuestionamos todo, lo pensamos todo, lo probamos todo, lo racionalizamos todo. Y Dios tiene que demostrarnos o probarnos demasiadas cosas. Cuando no se tiene mucha edad, como los niños, como la fe de los niños, uno está dispuesto a hacer todo lo que Dios dice. Alguien dijo: ¿usted me puede dar alguno de los secretos de su ministerio? ¿Por qué ha llegado tan lejos? Yo tengo varios, pero hay uno. Hermana Emma, hay uno. Es que todo lo que Dios me ha pedido, yo lo he hecho. Así me exponga a la burla, así me exponga al señalamiento. En este momento estamos en una guerra total en mi país. Así le llamó Dios. Guerra total. Estos 7 meses van a culminar con nuestras elecciones presidenciales, y el plan de Dios y la carga que yo tengo no es que quede este o aquel, es que no quede el diablo, hermano. Y estoy metiendo a todo el mundo en la batalla espiritual. ¿Y sabe qué, hermano? Que la mayoría de pastores no me acompañan. Pero los veré metidos en la batalla. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué mensaje más poco explosivo? Posiblemente Tobar lo llevó al cielo, pero yo le estoy poniendo los pies en la tierra. No ganamos mucho, hermano, si sabemos de todo y el vecino del lado ni sabe que usted es cristiano. ¿Qué logramos con todo este montón de doctrinas? Y yo hasta 91 libros me escribí ya, hermano. Le puedo hablar a usted por horas de todo. ¿Y qué ganamos si no movemos a la gente a evangelizar en su escuela, en su universidad, en el supermercado? Ahora yo no me pierdo uno, hermano. Hasta los que me buscan para ofenderme. El otro día vino uno y me dijo, una entrevista, que si podía dar una entrevista para algo, no sé cuál era. Y por el par de preguntas que me dijo, le dijo: me estás preguntando como si tú fueras el especialista. Le dije: y de esto yo soy el especialista y tú el ignorante. Porque de la Biblia, que yo sepa, no sabes nada. Por lo tanto, lo primero que te voy a decir es que no te voy a contestar nada, pero necesitas arrepentirte de tus pecados, porque si no te vas a condenar. Levante sus manitas. Si no, Lía, que mi esposa me diga: usted va al aeropuerto de mi país, hermano. Todos los jaladores de maletas son amigos míos, me los he ganado a todos, hermano. Casi que un día de esto voy a hacer culto, decirles: el próximo viaje que venga, juntémonos ahí para hacer culto. Secreto, secreto. Cuando me llevan las maletas, el que me las lleva, le doy $100. Y cuando llego ahora, me están esperando ahí como llegó el hombre. No, viera qué ordenados son. ¿Y sabe por qué les doy? Primero, porque Dios me bendice, pero segundo, porque ellos son tan unidos que no hay nada que se comparta con otros que ellos no lo pongan en las manos de un líder para repartir. Y también, ¿sabe por qué? Porque les pregunté yo: ¿y el futbolista aquel que juega en Europa, cuánto les da? No piense que es ese, no, es otro. Y el fulano aquel político, cuando viene, ¿qué les da? No, ese no, si acaso nos da un par de dólares. Ah, caramba, mi fama corrió, hermano. En cualquier momento hacemos culto, porque una cosa es cuando usted se da, a cuando usted toma. Tenemos demasiados. Qué difícil, ¿verdad? Por eso yo no volví a andar con ellos, hermano. Para que no digan que soy de los mismos. Dime con quién andas y te diré de cuáles fumas, decían en mi país. Levante su mano.
Ya terminé, hermana Emma, pero voy a orar. ¿Sabe por qué? Porque ese lunes en la noche, cuando tuve de cada 100, 80, y dije, quiero que ustedes vean a una persona de 19 años aquí, para que vean cómo Dios usó a un joven de 19 años. Después él mismo embarrialó la cancha, como decimos nosotros, pero después Dios le permitió restaurarse en todo. Pero con 19 años tocó una nación entera, le habló a presidentes, sanó los enfermos, conmovió una nación. 19 años. Cuando yo me regreso para atrás, a los 19 años, no sabía ni dónde tenía las orejas. Voy a hacer una pregunta. Póngase de pie todos los que están aquí, que tienen 19 años o menos. Mire. Ahora va la pregunta. ¿Cuántos hay aquí que tienen 20, 21, 22? Póngase de pie. No se sienten, póngase de pie. Los de 20, los de 21, los de 22. Y los de 18 y 17, 12, 13. ¿Por qué es que Honduras va a ser sacudida con el poder de Dios? ¿Usted cree que es con ese montón de gente vieja? Vieja de espíritu, hermano. Porque aquí está viendo uno de 70 más 1. Yo tengo 70 más 1, hermano. Levanten sus manos. Voy a hacerles un desafío a ustedes jóvenes, antes de que otros llenen ahí. Si ustedes quieren que Dios los use, de verdad, no necesitan mucha cosa. Solo es fe en la palabra. Fe en lo que dice Dios, hermano. Váyanse ahí al frente. Hínquense por alguna parte para que oremos por ustedes, porque ustedes son la esperanza de Honduras. Ustedes son la garantía de que habrá un avivamiento sin precedentes en la historia de Honduras. Usted sabe, Rigo y hermana Emma, qué me emocionó a mí de una estadística que dieron ahora a principio de año en el país. La universidad, una universidad nacional con una entidad de gobierno que no son pro nosotros. Ellos hicieron una estadística. Es decir, ¿y sabes qué encontraron? Que en la pandemia nuestro país, en lugar de decrecer, creció en número de cristianos. Pero que el mayor número de cristianos en Costa Rica hoy se encuentra en la población que tiene entre 18 y 24 años. Cuando el diablo metió la ideología de género y toda esta basura, que creyeron que iban a ganarse a todos los niños y jóvenes, aleluya, los jóvenes dijeron: no, nosotros queremos a Jesucristo, nosotros queremos a Cristo, nosotros queremos al Señor Jesús. Y nos están viendo cualquier cantidad de gente, ¿sabe? Estos mensajes hoy los están viendo jóvenes. Mira ella qué linda. Mira qué vestido de danza, maravilloso. Dios se va a mover así. Ahora levante sus manos. Yo quiero hacer un llamado a los papás, a los abuelos. Ay, no caben. Qué problema. Véngase por lo menos por aquí y extienda sus manos hacia ellos, abuelo, mamá, papá. Vamos a orar por ellos, los que quieran. O póngase de pie. Extienda sus manos. Usted sabe lo que va a comenzar a ocurrir en Honduras. Esto es lo que viene, hermana Emma. El próximo año yo no puedo seguir viniendo a lo que vine. Tenemos que seleccionar algunos lugares y hacer cultos de milagros más grandes. ¿Pero para qué? ¿Para que yo me haga de evangelista famoso? No, ya yo soy famoso. Es para usar mi fama, para poner a todos estos a predicar.
para que ellos entiendan que el mismo Dios, como dijo Pablo, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comprender que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos mora en ustedes. Que ustedes puedan saber que eso que está escrito, y pondrán las manos sobre los enfermos, es una verdad. Solo tienen que atreverse. La primera vez que fui a orar por un señor que se estaba agonizando, con otro compañero, éramos juntos que andábamos evangelizando, me mandaron a una casa, hermana, un señor que se estaba muriendo, y nosotros teníamos la fe que se levantaba el hombre. Estaba hecho leña, pero cuando oramos le pusimos toda la fuerza, la pasión, y yo creía que se levantaba. No habíamos llegado a la casa del pastor cuando nos dijeron que se había muerto. ¡Qué desconsuelo! Y entonces le digo al pastor, un hombre ya de años, le digo, hermano Aniceto, ¿qué hago ahora? Como diciéndole, hey, no funcionó, seguro no sirvo para nada. ¿Sabe qué me dijo? Búsquese otro. Alguno Dios sanará, alguno Dios levantará, si no es obra tuya. Hice una campaña, prediqué de Marcos 2, del paralítico de Capernaum, y oré por todos los enfermos. Y había un tipo por allá en silla de ruedas, y yo dije, bueno, los testimonios. ¿Y sabe qué se me ocurrió decir? Bueno, como ya es tarde, vaya y revise su casa y mañana cuenta a la iglesia. Y el pastor de años dice, no, mañana no, ahora. Empiecen a pasar los que tienen algún milagro así, y ha de creer que el tipo de la silla de ruedas se paró. Cuando uno empieza, yo hasta le oía a los enfermos, muy enfermos, hermano, que vengan solo los que van a decir que se le fue el dolor de cabeza, se le fue el dolor de las uñas. No, el que se le fue el tumor, no el sordo y el mudo, que Dios sanó, pero a eso Dios los va a sanar. Amén. Así que extienda sus manos, y el que habla lenguas del Espíritu, habla en lenguas del Espíritu. Y yo voy a orar por todos ustedes. Y ustedes, jóvenes, conságrense al Señor. Aleluya. Porque Dios va a usarlos de manera poderosísima. Padre de la gloria, como aquel Julio César Ruibal de 19 años que sacudió Bolivia y Suramérica, y que los medios noticiosos del mundo y aún los gobernantes tuvieron que saber, como lo reportaron en las planas de periódicos. Dios está en Bolivia, Dios está haciendo milagros en Bolivia, Dios está haciendo milagros en La Paz, en Santa Cruz. Dios está sanando, aleluya. Así como me usaste a mí y a un montón de muchachos que estábamos en nuestros años 20, 22, 24, Señor, para llenar nuestro país y cambiarle la estadística. Cuando éramos un poco de cristianos, un poquito de cristianos, en cosa de una década nos llevaste un porcentaje muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque jóvenes decididos, determinados, que no sabíamos predicar gran cosa, que solo predicábamos lo mismo y hablábamos de los milagros y lo que podías hacer, tú los usaste. Y estoy seguro que en Honduras tú usaste hombres y usaste mujeres, y lo sigues usando en las calles, en los parques, en las plazas. Oh Dios mío, levanta predicadores infantiles, levanta, Dios mío, muchachas que puedan predicar en sus colegios, en sus universidades, que podamos ganarnos, Señor, ganarnos estas universidades para Cristo, que podamos invadir, oh Dios mío, los autobuses y predicar como en antaño, que podamos meternos en los trenes y declarar la palabra en los aeropuertos sin ningún temor, hablarle al que está sentado, al que percibimos que está doliente, que está amargado, que está enfermo de su cuerpo, de su alma. Danos la habilidad, oh Señor. Yo declaro sobre ellos que ellos son la nube, son la pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, aleluya, como aquella palma, aquella nube pequeña que vio el criado, aleluya, del profeta, y vino corriendo y le dijo, ahora sí veo una
una pequeña nube. Entonces el hombre de Dios dijo: por esta pequeña nube tengo la gran señal del cielo, avivamiento viene. Ve y dile, aleluya, al rey que prepare el carro, que corra, porque avivamiento viene. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo digo Honduras por causa de la pequeña nube que está aquí, por causa de la nube que es señal, por causa de estos jóvenes y estas señoritas, Señor, por causa de estos niños y niñas. Padre Santo, nosotros podemos profetizar que Honduras está entrando en la mejor temporada de su historia, que van a ver milagros y maravillas ocurrir, pero no solo a través de los grandes predicadores que seguirán viniendo, seguirán siendo usados, pero sobre todo, oh Dios mío, en los púlpitos de los parques, de las plazas, de las calles, de las universidades, de las iglesias chiquitas, oh Dios mío, de los lugares despoblados y poblados. Yo sé que tú lo harás y nosotros lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, y ordenamos que los dones del Espíritu Santo se activen en ellos, los dones de milagro, los dones de fe, los dones de lenguas, los dones de discernimiento. Oh Dios mío, que la autoridad los envuelva, que la habilidad de echar a un lado todas las tentaciones del infierno, todas las trampas del diablo, las rompemos. Pedimos la protección del cielo, que ángeles de altísimo rango acampen alrededor de ellos y los guarden y los defienda, igual a sus padres, a sus abuelos, oh Dios mío, a sus maestros en la Biblia. Señor, que ellos sean guardados y que sus decisiones y su pacto sea tomado en el cielo, para que a la hora de ser usados tú los uses con brillo y con esplendor y con gloria. Aleluya. Y como no sé ni qué hora es, ni a qué horas comencé, ni a qué horas terminar, usted comience a aplaudir y démosle la gloria a Dios. Y ustedes, jóvenes, el cielo les ha tomado su decisión. El cielo los ha fotografiado. El cielo les ha tomado video. Aleluya. Ya están ustedes en un reel ahí en el cielo, y los ángeles están viéndolos y diciendo: miren lo que está pasando, aleluya, en la Lima de Honduras. Miren, hay esperanza para Honduras. Hay todavía, aleluya. Avivamiento viene para Honduras. Avivamiento viene para Honduras, porque la gloria postrera de Honduras será mayor que la primera. Lo que Honduras haya visto, y yo sé que ha visto, que es glorioso, no es comparado con lo que viene, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Aleluya. Gloria a Dios.